Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneba. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Buenas. En el vídeo de hoy voy a tratar un par de temas, aparte de otras noticias un poco más pequeñitas, que van a herir la sensibilidad de unos cuantos, sobre todo a los que están muy metidos en la guerra de consolas si utilizan elementos tales como el formato físico o Metacritic. Ya sabéis que estos son temas que habitualmente traen mucha controversia, pero según el momento, según la plataforma y según el día, porque los argumentos van variando en función de en qué momento me puede beneficiar o en qué momento no me interesa tanto. Así es como funciona la cosa. Por ende, os invito a que si vais a comentar algo del vídeo, por favor, hayáis visto ese bloque al completo, porque tengo mucho que analizar en ciertos aspectos y por supuesto la gente tiene que atender al argumentario para poder responderlo. Pero bueno, como digo, vamos a comentar alguna cosita antes, pero agárrense que vienen curvas. Empezamos el vídeo con una mala noticia, aunque no es tan mala como se está diciendo en las redes sociales, porque va relacionada con una saga de videojuegos de conducción que muchos habéis amado a lo largo de los años. Se trata de Need for Speed, franquicia que pertenece a Electronic Arts y que en este caso pues no está pasando por sus mejores momentos, o al menos está muy lejos de su era dorada al principio de los 2000 y que tuvo pues videojuegos que han hecho las delicias de los jugadores. La cuestión es que de última hora se ha comunicado que Need for Speed Rivals cerrará sus servidores el próximo 7 de octubre, otro videojuego que desenchufan y que en este caso pues será básicamente injugable. Bien, no sabemos qué decisiones van a tomar en referencia a si en algún momento se podrá seguir disfrutando de alguna manera o pasará como con otros tantos títulos que básicamente se convierten en un posavasos o incluso desaparecen. Pero quitando todo eso, la cuestión, se ha comunicado después de esta noticia que Electronic Arts estaría abandonando la saga. No solamente estaría desenchufando este videojuego, sino que estaría dejándola completamente de lado y no habría nuevas entregas. Ok, este rumor es falso. Este rumor ha sido aclarado incluso por la propia compañía de videojuegos y que dice que por tercera vez han tenido que repetir que no se está cancelando la franquicia. Se termina un videojuego, empiezan a trabajar en otro. Se termina un título más enfocalizado quizá al multijugador y en este caso pues están trabajando en otra cosa, pero dentro de la saga hay todavía continuidad y hay todavía renovación de licencias para seguir trabajando con la misma. Así que, lo dicho, sí que es cierto que es mala noticia que un videojuego cierre y prácticamente desaparezca, pero en este caso la saga sigue para adelante. Es lo que quiero que sepáis. Bien, ahora vamos a ir precisamente con uno de esos temas polémicos que iba comentando al principio del vídeo porque va relacionado con Metacritic y Death Stranding 2. ¿Qué es Metacritic? Para la gente que viene de fuera, tiene el cerebro sano y no sabe lo que se cuece en este pequeño mundo. Es una página web donde se recogen todas las valoraciones o puntuaciones de prensa y se saca pues una nota intermedia. Trabajan tanto con videojuegos como con cine, pero aquí nos dedicamos a los videojuegos y por eso hablamos de ello. Esta página pues suele traer bastante controversia, sobre todo cuando títulos populares no obtienen la nota deseada por parte de algunos, y específicamente con títulos como Death Stranding 2 la polémica está más servida todavía si cabe, porque recientemente tenía una valoración promedio de 90 y ahora tiene una valoración promedio de 89, perdiendo así el sello de calidad que esta página le otorga a los videojuegos que llegan o superan esa nota. Y bien, pues esto, lo dicho, iba a generar comentarios.
sobre todo en el ámbito de la guerra de consolas, que esto a mí la verdad que es que siempre me ha hecho mucha gracia, la gente que dice que Metacritic no importa hasta que les da la razón en algún sentido o pueden utilizarla para liarla en Twitter. En general, pues es la esquizofrenia colectiva de la que vengo hablando desde hace muchísimo tiempo. El videojugador promedio de hoy en día en las redes sociales está completamente desatado, está completamente en un sinsentido constante, donde no mantiene un argumento ni siquiera 2 días seguidos. Y mirad, Metacritic yo en lo personal la considero uno de los mayores problemas que hay en esta comunidad de jugadores. Metacritic es algo que ha intoxicado hasta tal punto al jugador que ya llega un momento en el cual la gente, incluso aunque tú digas que un videojuego te ha gustado mucho, da igual, si en Metacritic tiene mala nota el videojuego, entonces tú estás equivocado. ¿Por qué? Pues porque lo dice Metacritic, ellos tienen razón, son la prensa del videojuego. ¿Y por qué van a tener razón por encima de mí? Pues porque patata. Al igual que hay gente completamente desquiciada que cuando ve esta clase de cosas, como con Death Stranding 2, te dicen no, es que si le quitásemos las notas amarillas, las notas con una valoración por debajo del 7, entonces el videojuego tendría un 92. Claro, y si yo en vez de 2 piernas tuviera 2 ruedas sería una bicicleta, pero no lo soy. yo es que cuando veo ese tipo de cosas a mí la verdad que me hace mucha gracia. Y repito, la mayoría de gente, el 90% que dice que Metacritic no importa, te está mintiendo la cara. Les importa según la situación, les importa según el contexto. Hay gente que dice que a mí me importa porque pongo la nota en las portadas de los vídeos. Lo siento, muchachos, si te escuchases los vídeos y no cayeras simplemente en la imagen que te doy para que entres, escucharías que yo lo que hablo es de los análisis que hay dentro de la página, que es lo que siempre invito a que hagáis, a que leáis el análisis, no os quedéis en la nota, que es lo que más ha acabado intoxicando a todo el mundo y ha creado mediocridad. Esta mediocridad sobre todo se establece cortesía de esta clase de páginas tan tóxicas, especialmente porque a la comunidad se le ha inculcado que un videojuego que tiene un 8 pues apenas es un videojuego bueno, pasable o aceptable, que cumple y poco más. Si tiene menos de un 8 es un videojuego automáticamente mediocre. Sí, un videojuego que tiene un 7,9 es un videojuego mediocre para la comunidad. Y sin embargo, un videojuego que tiene un 9 de repente se convierte en una auténtica obra maestra. Es absolutamente ridículo, lamentable, pero así es como estamos a día de hoy. Es básicamente lo que se ha inculcado y es básicamente lo que se lleva. Y luego, repito, está la parte de la guerra de las consolas. Está la parte ya que roza el extremismo de lo absurdo, de lo incoherente y de lo ridículo. Principalmente porque hace poco, por ejemplo, a mí ya sabéis que no me gusta Death Stranding 2. A mí es un videojuego que no me... Lo siento, me parece muy aburrido. Ahora comentaré algo acerca de ese asunto, pero le dieron un 90 de nota. Y la cuestión es que Metacritic de repente para muchos se empezó a no valer porque es que a Death Stranding le han dado un 90 de nota, entonces es que la nota la han comprado. A ver, todo eso está muy bien, pero luego cuando baje de nota no digas que Metacritic vale. O sea, si hace 2 días me decías que la prensa estaba comprada, ahora no me puedes decir lo contrario. Es decir, es simplemente una mera cuestión de coherencia. A mí me da igual que le den un 90 de nota, para mí ese videojuego ni siquiera tiene nota, porque es que no llego a terminármelo, o sea, es que paso completamente de ese título. Me da exactamente igual lo que me tenga que decir la prensa del videojuego acerca de un videojuego al que yo he jugado. He podido valorarlo por mí mismo, que es lo más importante, ¿no? Es a lo que siempre os invito a todos. Pero veis un poco dónde está lo absurdo, que según el día el argumento vale y según el día el argumento pues no vale. Es como la tontería esta del caballo de Troya, de los videojuegos de Xbox llegan a PlayStation para destruirla desde dentro, pero luego cuando llega Helldivers 2 a Xbox resulta que eso no es un caballo de Troya porque es que patata. En resumidas cuentas, que no hay argumentario, que sencillamente es lo que me venga bien en el día. Ya está, Metacritic no vale, pero hoy sí vale. Igual que sucede a la gente esta, que ahora está llorando porque es que hay muchos medios de Xbox en Metacritic. ¿Y qué pasa? ¿De PlayStation no hay? Porque yo me encuentro tal cantidad de medios de comunicación con un sobrenombre asociado a PlayStation que no os hacéis a la maldita idea de la cantidad que puede llegar a haber. Si tú a Metacritic le das valor, se lo tienes que dar siempre. No me vale un día sí y un día no. Yo en general mi valoración de este lugar me parece siempre el mismo, es intoxicar a la gente. Es una página que solamente ha creado mediocridad, que solo ha empeorado comunidades, que solo ha agravado ciertas cosas y ciertas inseguridades que tienen los diferentes jugadores que no pueden
valorar por sí mismos ningún videojuego, porque eso ya se trata de analizar y eso se vuelve más duro. En resumidas cuentas, a mí me da exactamente igual lo que me tenga que decir Metacritic de Death Stranding 2. Para mí es un videojuego aburrido, para mí es un videojuego pesado, no me vale la pena seguir jugándolo y punto pelota. Me da igual que le pongas un 9, al igual que me da igual que le pongas un 6 a videojuegos como High on Life, un título que me parece divertidísimo, que me parece increíblemente adictivo en muchísimos sentidos. Me da igual la nota que le pongas, yo ya he podido sacar mi propia valoración. El problema es que la comunidad de jugadores a día de hoy necesita validación constante de sus opiniones y de sus elecciones. Si se ha comprado una videoconsola, todos sus videojuegos son buenos. ¿Por qué? Pues porque se ha comprado esa videoconsola y tiene la inseguridad de haberse equivocado, tiene la inseguridad de pensar que a lo mejor ha hecho una mala elección, por lo cual todo juego que sea asociado a esa videoconsola es sistemáticamente bueno y los de la plataforma rival son sistemáticamente malos. Precisamente la demostración de esa mediocridad la vais a ver durante las próximas horas, cuando gente, tanto de Twitter como aquí de YouTube, que decía hace poco que Metacritic estaba completamente comprada, ahora después de que yo he hecho este vídeo van a hacer sus propios vídeos y también sus propias publicaciones, que algunos en Twitter me la han copiado, gente que se supone que me odia, para volver a cambiar de discurso otra vez. Lo dicho, es un sinsentido, hablando básicamente para borregos, hablando básicamente para el ganado que no tiene criterio ni piensa tenerlo, pero en fin, vamos a cambiar de tercio, vamos a hablar de Patapón. Porque ha habido aquí también un tema que me gustaría explayarme y comentar un poco más en detalle, sobre todo porque va relacionado con el formato físico en el mundo de los videojuegos y lo que hacen ciertas compañías últimamente. Mirad, se ha editado tanto la primera como la segunda parte de estos videojuegos clásicos de PlayStation, son títulos que se lanzaron para una videoconsola portátil hace mucho y que desde luego solamente puedo recomendaros. Videojuegos rítmicos, estratégicos, increíbles, son videojuegos con muchísimo carisma. Bien, precisamente ayer estaba buscando para comprarme este videojuego en formato físico, decía, bueno, mira, me lo voy a mirar, no sé si para Switch o para PlayStation, bueno, ya veremos en dónde me lo acabo comprando. Buscando me encuentro que solamente está para Nintendo Switch. Y digo, ¿y la versión de Play? Si esto estaba anunciado. Busqué y había varias páginas donde tenían fichada la versión de PlayStation 5, pero cuando entras en esas páginas, tanto hispanohablantes como anglosajonas, resulta que son páginas que están caídas. Y por lo visto, según he podido leer, se canceló la versión de PlayStation. Este videojuego solamente existe en físico para Nintendo Switch. Y es una licencia de Sony. Este videojuego es de Sony. Este videojuego está desarrollado y también licenciado por ellos, aunque la publicación ahora la tiene Bandai Namco, pero claro, algunos me han querido hacer la gimnasia mental con este tema para intentar defender lo indefendible. A ver, si Sony PlayStation tiene la licencia de este videojuego y se la concede a otra editora para que lo distribuya, ese videojuego para tu consola tiene que tener versión en formato físico. Si a la competencia, en este caso Nintendo, se lo estás otorgando, a tu plataforma también se lo tienes que hacer. Esto es como lo que comenté hace poco, del Gears of War, un videojuego de Microsoft, un videojuego clásico de Xbox importantísimo, que no se les ocurrió otra cosa a esta gente que editarlo en físico para PlayStation 5, pero no para Xbox. Esto, pues parte de la comunidad, dentro de esa mediocridad que he comentado antes, lo defendía, porque decía que el físico no es importante. Digo, ya, si a mí no me tienes que explicar que el físico no es tan importante hoy en día, pero si me lo editas para la competencia, se lo tienes que editar a tu comunidad, simplemente por una mera cuestión de respeto, de darle las mismas opciones que le estás dando a otras comunidades. Todo lo demás, lo siento, ya me parece una aberración completa. En este caso, aunque no estamos hablando de un videojuego tan importante como Gears, al fin y al cabo es un videojuego de Sony. Un videojuego que a mucha gente le hizo comprarse una videoconsola en el pasado para poder jugar este título, estos títulos. Y eso se tiene que cuidar. Si me lo sacas para los demás, lo tienes que sacar para la tuya. Me da igual que la distribución la lleve otro. Lo que no puede ser es que para PlayStation salga, por ejemplo, en físico, el Soul River Remaster. Que lo siento, a mí me encantan, me acabo de comprar esta edición de coleccionista. Pero es que estos videojuegos no venden un carajo. Estos videojuegos no los compramos nada más que los 4 de siempre, los que venimos de los años 90 y algún rezagado que pica, a ver, por curiosidad. No puede ser que te editen hasta el último videojuego indie, como el Luto este que sale dentro de apenas unos días,
y no te editen un videojuego propio como este, como el Patapón. Esto es lo que no puede ser. Esto la verdad que a mí me parece absolutamente ridículo. Pero ¿sabéis qué es lo que pasa? Lo que he comentado antes, ¿ah? Es que esto solamente se lleva el grito en el cielo cuando pasa en la competencia. Porque sí, también me he visto comentarios de esa clase en las redes sociales. Es que Xbox ha hecho lo mismo. Ah, bueno, como lo ha hecho el otro, entonces aquí no pasa absolutamente nada. Eso sí, cuando lo hizo el otro, nos pusimos todos a criticarlo, pero cuando lo hace esta gente no, cuando lo hace esta gente chitón, calladitos, no vaya a ser que nos quedemos sin guerra de consolas, es que no podemos mostrar debilidad ante el enemigo. Así es como funciona la cabeza de esta gente, de verdad. Los que defendéis el formato físico, en vuestra mayoría, tendréis que quejaros de este tipo de cosas, porque al final lo están destruyendo. Vosotros lo estáis viendo pasar de largo, pero ya sabemos que lo importante, por lo visto, no es el formato físico, son otras cosas, son otras connotaciones que hay detrás. Y a mí la verdad me parece tristísimo, pero bueno, esto es lo que hay. Ojalá rectifiquen, ojalá la gente ponga el grito en el cielo y acaben sacando esta edición. Para cerrar el vídeo quiero ampliar una información que os traje en el vídeo anterior precisamente, acerca de Subnautica 2, un videojuego que se tenía que haber lanzado este año 2025 en acceso anticipado para PC y para Xbox, pero que sin embargo se ha demorado hasta el 2026. ¿Qué es lo que pasa con este videojuego? Según una información que ha trascendido del medio Bloomberg, resulta que el título sí que estaba para lanzarse este año, pero hay una pequeña intrahistoria detrás. Por lo visto, si el videojuego se lanzaba este año, sus desarrolladores se llevaban un bonus económico extra por haber cumplido el objetivo de lanzarlo durante estos meses. Pero ha sido la propia editora quien ha decidido que el videojuego se retrase, y a los que no estaban de acuerdo con ellos los han expulsado. Sí, los han expulsado básicamente, y ahora todos estos desarrolladores que han sido expulsados, que son básicamente los que dirigían el videojuego, pues están demandando a la empresa. En fin, es un quilombo tremendo. Realmente aquí no sabemos quién es el que tiene la razón, porque lo mismo el videojuego era desastroso y no estaba para salir, y lo mismo esta gente simplemente quería cobrar lo más rápidamente posible, o lo mismo pues esta gente tiene razón y la compañía lo que no quería era pagar esos bonus. Esto no lo vamos a saber, repito, nunca. Cada uno va a dar su versión y por supuesto demostrar que el videojuego estaba terminado es algo que tendrá que dictaminar un juez. Pero simplemente quiero que sepáis la situación que se está comentando de manera interna. El lanzamiento de este videojuego está siendo problemático y después de todo esto veremos a qué puerto acaba llegando. Pero bueno, todo eso lo comentaremos en próximos vídeos si sigue trascendiendo más información. Espero que la cosa llegue bien y esto no se desmadre más, porque vaya industria que se nos está quedando, la verdad. Últimamente da para decir de todo menos bonito. Pero en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones sobre esto y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.